Hi, I'm Kathy, and welcome to our June Networking Craft Project. It's been 4 months since we were able to meet and celebrate Dr. Seuss's birthday. You've been meeting on the web for the past 3 months with Christine, Natalie, and Karina, talking about the COVID-19 safety issues and helping kids stay free from the anxiety and fear that is in their world all around them. And so the same thing we're doing today is trying to teach you something to help you relieve yours and the children's fear and anxiety. Hola, vamos a estar hablando de este proyecto. Es un proyecto Piedra de Bondad para proveedoras de cuidado de niños. Les vamos a dar la bienvenida primero que nada a este proyecto de arte para la red o network para el mes de junio. Y han pasado ya 3 meses desde la última vez que las pudimos tener en nuestra oficina, todas reunidas para un entrenamiento. Se les extraña, se les echa de menos. Christine, Natalia y yo, Karina, hemos estado entrenando sobre medidas de seguridad durante el COVID-19 en la plataforma Facebook Live y nos han estado sintonizando en sus hogares. Y algo sobre lo que hemos entrenado incluye apoyar a los niños a estar libres del miedo y de la ansiedad. Este tema nos va a llevar directamente al proyecto del día de hoy. Vamos a estar hablando de maneras positivas para reducir miedo y ansiedad. But what is this miracle project, craft project we're going to give you? What is it? It's inexpensive, can be done indoors or out. It can be given by adults and children. It's a gift. It's special. What is it? It's a painted rock. What? A painted rock? What is that? Well, it's a project that started in 2018 by a lady named Megan Murphy, who was going through a difficult time in her life. She wrote a message on a rock, painted it, and left it behind her near her home in Cape Cod. She left it on the beach, and who found it but a friend of hers? It had such a positive effect on her friend that she chose to go home and paint and inscribe many more gifts for someone to find and pick up randomly. And it became viral in 2018, where people are urged to decorate and inscribe rocks, leave them behind in public places for others to find. ¿Qué es nuestro proyecto? Este proyecto lo pueden hacer los adultos, lo pueden hacer los niños, para la familia, puede ser un proyecto para su propia familia, para las familias a las que sirve o para los niños y las proveedoras. Se puede hacer y disfrutar adentro o afuera y es para compartir emociones positivas unos con los otros. El proyecto es una piedra pintada, agregándole un diseño o palabras positivas. ¿Dónde puedes encontrar ejemplos o inspiración para el diseño de tu piedra pintada? Puedes mirar en el sitio web Pinterest para encontrar algo de inspiración. El sitio web The Kindness Rock Project, si le haces Google a The Kindness Rock Project, en este sitio web hay tanta inspiración porque se dedica 100% únicamente a este movimiento y a este tipo de arte con las piedras pintadas. Para poder mirar algo de ejemplos, vamos a tener fotos durante esta presentación y van a poder mirar algunos de los ejemplos de las piedras pintadas. ¿Por qué este proyecto? El proyecto Piedra Bondad o The Kindness Rock Project es un movimiento social que se ha hecho viral. La gente pinta piedras grandes o pequeñas con diseños, dibujos o palabras alentadoras y las deja para que otros las encuentren o las colecten. Well, this is great, but how is our project different? Well, our project's different because we're not giving them to the public at large. We're giving them to family child care providers who need to be encouraged and help have their anxiety and fears taken away. Well, how can we do this with the painted rock? Well, first of all, you're going to have a craft project in your daycare or by yourself where you paint and decorate a rock. But then what do? How do we get it to a special provider? We do Ding Dong Ditch. What Ding Dong Ditch is, if you remember being in junior high school, you rang the doorbell on your neighbor's house and then ran away and wait for them to come to the door and look around and see if anyone was there.
Ours is kind of like that, but you're going to leave your gift and a note saying why that provider is special to you. You ring their doorbell and run. Run to your car or run to the sidewalk 6 feet away so that when they come to the door, they'll see you but see their gift and they won't be exposed to COVID-19. Como nuestro proyecto es diferente, vamos a hablar de cómo nuestro proyecto que vamos a hacer con ustedes en esta video del Día de Red es diferente al proyecto viral The Kindness Rock Project. Usted puede pintar la piedra para usted mismo o, como les dije más temprano, puede incluir a los niños en el cuidado con una palabra de bondad, palabras alentadoras o un diseño. Van a compartir con otras proveedoras que desinteresadamente han ofrecido el cuidado a los niños durante este tiempo sin precedencia en la historia de nuestra nación. Dejen las piedras decoradas en la puerta de esta proveedora, de su amiga o de su familia, manteniendo las reglas del distanciamiento social. Puede jugar un juego que se le llama en inglés el Ding Dong Ditch. Tocas el timbre, dejas la piedra decorada con una nota en la puerta y corres. Es un juego que los niños les gusta participar. Es así como hacer una broma, pero ahora el propósito es bondadoso y vas a dejarles un regalo en la puerta. En tu nota deberías de dejar saber a la proveedora, tu amistad o a quien se la vayas a obsequiar tu piedra pintada cuánto la aprecias y por qué. Puedes incluso dejar que los niños pinten las piedras a su gusto para regalárselas ellos mismos a alguien que ellos piensan es especial. And then what? Why do we do these things? Being kind, helpful, indulgent, considerate, or humane to others boosts our own serotonin, the neurotransmitter responsible for feelings of satisfaction and well-being. Kindness provides many benefits to a human being. Kindness is a remedy for anxiety. Being nice to others can be one of the easiest and quickest, inexpensive ways to deal with anxiety. ¿Y por qué hacer actos de bondad? Ser bondadoso, por ejemplo, ayudar, ser indulgente, considerado o practicar actos de humanidad positivos hacia otros, incrementa el neurotransmisor de la serotonina, que es responsable de sentimientos de satisfacción y de bienestar. La bondad conduce a muchas cosas buenas y positivas, como mejores relaciones, mejor autoestima, compasión, felicidad, futuro éxito y buena salud física y mental. ¿No queremos eso para los niños, para nuestras familias, para nuestra comunidad y para el mundo? La bondad es un remedio para la ansiedad. Ser bondadoso puede ser una de las maneras más fáciles, rápidas y económicas de mantener alejada la ansiedad. Calma el humor y toma el enfoque fuera de uno mismo. Hay varias maneras de reducir la ansiedad. Produces una sonrisa contagiosa. La bondad reduce el estrés. La gente ayudando puede ser un buen ejemplo y puede animar a otras personas a hacer lo mismo. Por favor, utilice este proyecto, utilice el tiempo de esta red virtual, llegando a ustedes por medio de un video, como una oportunidad de separarse un poco de su vida, que debe estar más ocupada que nunca, y bríndele fortaleza a otra proveedora como se les sea posible. Este es solamente un ejemplo de cómo se les puede ser posible brindarles esa fortaleza y esa bondad a alguien importante en su vida, como sus amigas proveedoras, sus familiares, los niños con los que trabaja o las familias. Gracias. Now that we've talked about the good things it can do and how to do it, I want you to think of what's best for your family, your children, and our community at large, and plan it for a craft project. Thanks.